para darle gracias a Dios, a quien debemos siempre invocar en unos momentos como estos, en la que necesitamos la dirección de Él. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido estar aquí reunidos para darte gracias y dirígenos en todo lo que vamos a hacer en esta hermosa tarde. Bendice a cada uno de nosotros, de manera especial al doctor Jorge Adalberto Martínez, quien es el autor del libro que tú le va a permitir la puesta en circulación de esta tarde, de manera que nos bendiga y nos dirija. En el nombre de Jesús. Gracias. Y a todos ustedes pueden sentarse. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en este hermoso lugar. A doña Julia, al grupo Pereyó, José Canalizador, a todos ustedes por estar aquí en esta tarde, en la puesta en circulación del libro La Escuela que Aprende, de la autoría del doctor Jorge Adalberto Martínez. Dámosle la bienvenida a cada uno de ustedes y esta vez de manera significativa a este gran evento. Vamos a tener la palabra de bienvenida a cargo del director del distrito 0304, licenciado Porfirio Pérez. Si ustedes requieren, vamos a recibirlo con el aplauso merecido. Muy buenas tardes a todos y todas. La Universidad Federico Enríquez y Carvajal y el Distrito Educativo 0304 de esta provincia Peravia han tenido el honor de invitarle a la conferencia, como decía el moderador, titulada La Escuela que Aprende. Y para ello, pues, contamos con la presencia del viceministro y director de la Escuela de Directores, el doctor Adalberto Martínez. Además nos acompañan el rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, recinto Baní, el licenciado Gregorio Beltré. Acompañando al doctor Martínez, el licenciado Roberto Cordero. Y contamos con la grata presencia de la directora de este Centro Cultural Pereyó, la arquitecta Julia Castillo, a quien le agradecemos de manera significativa que nos haya cedido este espacio para esta conferencia. Queridos colegas, directores, profesores, estudiantes, también personas de la comunidad, de la prensa, y técnicos y técnicas docentes del Distrito Educativo, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este evento. Lo dejamos entonces con nuestro moderador. Como forma del seguimiento a este programa que tenemos en esta tarde, vamos a recibir a quien tiene la responsabilidad de las reseñas o semblanza. Vamos a recibir al licenciado Gregorio Beltré, rector de la Universidad UFED, Extensión o Recinto Baní. Muy buenas tardes a los distinguidos directores y directoras que nos acompañan en esta tarde aquí en este Centro Cultural Pereyó, a las autoridades que nos facilitaron el espacio para poder hacer la conferencia. Ya el director del distrito me dio los saludos de protocolo y yo tengo el orgullo de presentar a un gran hombre, a un gran profesional, a Jorge Adalberto Martínez, quien es doctor en Filosofía y Lenguaje. Posee un posgrado en Procesos, Reformas y Políticas Sociales y 2 maestrías, una en Ciencia Política y otra en Planificación y Administración de la Educación. Ha ejercido la docencia en educación primaria, secundaria y educación superior a nivel de grado y posgrado, y ha ejercido como director de investigaciones, decano de humanidades y vicerrector universitario. Ha sido director de centros educativos, director distrital de educación,
director general de Educación Media y consultor para la transformación curricular, coordinador de los estudios preliminares y gerente de proyecto multifase para la modernización de la educación media. Es el creador y responsable de los TV Centros y de los Centros de Excelencia de Educación Media, dos de las estrategias pedagógicas más promisorias con que cuenta el sector público del sistema educativo dominicano. Desde el año 1975 ha representado al Ministerio de Educación en diversos eventos y participado en numerosas experiencias educativas en Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, España, Francia, Panamá, Surinam, Honduras, Nicaragua, entre otros. Ha publicado 15 libros. Su obra, Entre la Manigua y el Plantel, obtuvo el segundo premio del Concurso Nacional de Ensayos de la Fundación Consuelo Pepín en el año 1986 y el premio de la Feria Nacional del Libro en el año 1993. El doctor Martínez ha participado como jurado de los Premios Nacionales de Literatura y en el renglón de literatura infantil ha sido columnista y articulista de periódicos y editor de libros de texto. Ediciones CP incluyó 7 de sus cuentos para niños recientemente en su colección La Casa de los Cuentos, y ha publicado su último libro, Una aproximación a la educación prefigurativa, la escuela que aprende, el cual resume su pensamiento pedagógico. Sus artículos científicos están publicados en el libro Ciencia e Investigación de la Sociedad Actual y la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. El doctor Martínez actualmente es viceministro de Educación, encargado de la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control, director ejecutivo de la Escuela de Directores y miembro del Consejo Nacional de Educación. Yo agregaría que es un excelente ser humano, un gran profesional. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Jorge Adalberto Martínez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Beltré. Quiero agradecer a la dirección del Centro Cultural por la acogida que nos ha ofrecido, a la dirección del Distrito Educativo y a las autoridades de la universidad, pero sobre todo gracias a ustedes que en esta tarde han sacado tiempo para que podamos estar aquí y compartir algunas de nuestras ideas. Voy a tratar de plantear, digamos, una síntesis muy apretada de lo que es el contenido del libro y, bueno, abrigo la esperanza de que si al final ustedes tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario, entonces poder dedicar tiempo para eso, entendiendo que esa sería la parte más importante. Así que gracias a cada uno de ustedes por venir y hacernos el honor de poder compartirles algunas de nuestras ideas. Yo estoy muy interesado en plantear algunas ideas que puedan resultar de utilidad para ustedes. No se trata de decir algunas cosas buenas o bonitas, nada más,
Se trata de que las ideas claves a ustedes les sirvan para hacer algo con ellas. Que ustedes puedan de alguna manera enriquecer su propio pensamiento, sus propias elaboraciones y sobre todo ensanchar y mejorar, si es posible, la visión que tienen del mundo, la visión que tienen de la sociedad. Cuando planteo el tema de la educación, quisiera que no nos quedemos en la educación pura, porque la educación pura no se da. Es más, yo estoy convencido, y no solo yo, muchísimos otros investigadores están convencidos de que los problemas principales y más importantes en materia de educación, las principales cuestiones que afectan a la escuela no son problemas pedagógicos, son problemas sociales y son problemas económicos. Si es así, entonces, sería un vano empeño plantear la cuestión pedagógica, que es menor, dejando la cuestión mayor, que es la cuestión social, que es la cuestión económica. Estamos en una región que todos conocemos, América Latina. Y América Latina ha alcanzado algunos títulos por llevarse el premio en determinados aspectos, en determinadas cuestiones. Por ejemplo, América Latina está considerada como la región más desigual del planeta. Es decir, las riquezas en nuestros países no nos afectan por igual a todos. En América Latina, unos pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Los niveles de desigualdad que hemos alcanzado en América Latina han llevado a los economistas a plantear un concepto que es relativamente nuevo aplicado a la economía. Nosotros hablamos de inequidad, pero ocurre que en América Latina ya no se habla de inequidad porque hemos sobrepasado el concepto de inequidad y en América Latina ya hay que hablar de exclusión. No se trata de que las riquezas están distribuidas inequitativamente. Se trata de que una gran parte de la población está excluida y no tiene posibilidad, no tiene acceso de disfrutar de los bienes de la sociedad. Y eso es muy grave. Entonces, si usted es un educador, una educadora, no puede plantearse los temas educativos o los temas relacionados con la escuela y la educación sin prestarle atención a una cuestión tan crucial como esa. ¿Por qué? Porque, como dice el refrán, es decir, aunque la gente cree que nosotros somos brutos, no, nuestro pueblo no es bruto. Como dicen, el mal comido no piensa. Y eso es la exclusión.
¿cómo tú vas a educar exitosamente a un niño cuya familia no tiene alimentos, cuya familia no tiene techo, cuya familia no tiene salud? Tú podrás ser el mejor profesor del mundo, pero aunque sea el mejor profesor del mundo, no vas a lograr mucho, porque no se trata de ser buen profesor, se trata de una condición y de una situación, de una realidad que está padeciendo esa familia. Y en nuestro país y en toda la región latinoamericana, eso es muy común. Es más, en Barahona hay personas que viven en cavernas. Quizá ustedes piensan que aquí, sí, aquí, en la República Dominicana. Y hay gente que tiene que robarle un pedacito de terreno al cauce del río para levantar, como dicen, un taparete y vivir y guarecerse ahí. Y ahí hay niños que no saben lo que es una cama, tienen que dormir en el suelo, en plena República Dominicana y en pleno siglo XXI. Entonces, no es posible plantearse con seriedad el tema educativo sin atender al tema económico, al tema social. Hay una situación que nos pone, digamos, en la cuerda floja. Finalizada la Revolución de Abril en 1965, en la República Dominicana se desarrolló un modelo económico tendiente a la generación de nuevos empleos. La economía dominicana, repito, a partir de la finalización de la Guerra de Abril de 1965, se desarrollan las zonas francas industriales como un modelo de desarrollo económico llamado a generar miles de empleos. Les pregunto a ustedes, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? Muy bien. Para que las zonas francas prosperen y se mantengan, hay una condición básica, hay una condición fundamental, y es que la mano de obra sea barata. Si la mano de obra encarece, las industrias se van a otros países y se establecen allí porque la mano de obra allí es más barata. ¿Es así o no es así? Muy bien. ¿Y cuál es la mano de obra más barata? La ignorante, la analfabeta, la impreparada, la menos calificada. Entonces, fíjense el conflicto que se genera en la República Dominicana. Necesitamos la generación de empleos, pero es un modelo económico que atenta en contra de la escuela, atenta en contra de los pobres, atenta en contra del país mismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la única esperanza que tienen las familias pobres de salir de su situación, ¿cuál es? La educación. La educación. Incluso el pasado presidente Fernández decía que solo la educación salva a la República Dominicana. Fíjense qué problema.
necesitamos los empleos, pero necesitamos que la gente aprenda a leer y escribir, que la gente se forme, que la gente se eduque, que la gente se desarrolle, que la gente crezca. Entonces, ¿cómo yo, educador, puedo pensar que puedo plantearme el tema educación sin plantearme el tema económico? Imposible. No entender el tema económico significa no tener posibilidad de entender el problema de la escuela, el problema educativo. Por lo que le dije, porque los problemas principales de la escuela, de la educación, no son pedagógicos, son económicos, son sociales. Ustedes saben por la historia que hubo una sociedad nómada, es decir, las familias no se asentaban, no se establecían, no tenían un fondo donde se quedaba la familia y entonces alrededor de la casa, alrededor de la vivienda, había una determinada producción. No. La sociedad, esa sociedad nómada, era una sociedad recolectora. Sobrevivían de lo que producía la naturaleza y no de lo que se sembraba, no de los animales que se criaban. Las familias nómadas vivían o sobrevivían de un pez que había en el río o en la laguna o en el lago, o de un mango que caía, o de un aguacate o de un coco que encontraban ahí y donde había estos productos, estos frutos a la disposición de todo el mundo. Yo les pregunto, ¿qué letra, qué capacidad mental, educativa se necesitaba para ir a recoger un mango o tumbar un coco de la mata? Ninguna. Quiere decir que en esa sociedad no había escuelas, no había escuelas, no había educación, porque no era necesaria. Tenían educación algunas personas, por ejemplo, un hijo del rey, el hijo del emperador. Entonces, ese señor quería que su niño, varón, si era hembra no, si era hembra no, que el varoncito se lo criara la persona del pueblo más entendida. Y entonces lo traía a vivir al palacio real. Y entonces el niñito tenía a su lado a un maestro que era el sabio del pueblo. ¿Ustedes recuerdan más de un alumno que tuviera Sócrates? ¿No? ¿Ustedes solo recuerdan a Platón como alumno de Sócrates? ¿Ustedes recuerdan los alumnos de Platón? Uno solo. Aristóteles, porque no había educación tal como nosotros la conocemos, porque no era necesario. Solamente sabían leer y escribir los monjes que vivían en los monasterios y los hijos del emperador, si era varón, especialmente el mayor de los hijos que había allí. Pero esa sociedad fue sustituida por otra. A partir de cuando las familias se asientan en un determinado predio, en un determinado lugar,
entonces comienzan a sembrar, comienzan a cultivar la tierra. Esa es una sociedad que ustedes y yo conocemos como la sociedad agraria. Una economía agraria donde se siembra un plantón de yuca, se siembra una caña, se siembra una semilla y repolla. Y ahí entonces las familias viven, se sostienen ¿de qué? De lo que siembran, de lo que cultivan, de lo que cosechan. Ahora, para eso se necesitaba ¿qué? Fuerza bruta. No se necesitaba más nada. Se necesitaba tener un palo que se clavaba para hacer un hoyo y ahí poner una semilla que iba a germinar, iba a crecer. O sencillamente hacer un hoyo y poner unas plantitas ahí de yuca para que la yuca brotara, o de cepa de plátanos o de rulo o de guineo, para que de ahí entonces viniera la planta y hubiera la producción. Esa sociedad tampoco tenía escuelas. ¿Por qué? Porque no era necesario. Para sembrar yuca no necesitaban saber leer y escribir. Para sembrar una semilla de mango no necesitaban leer y escribir. Para sembrar un gajo de caña, pues no se necesitaba al Centro Cultural Perelló ni nada por el estilo, ¿verdad? No existían centros tan lindos y tan importantes como este, porque no era necesario. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En el año 1768, 1733, es decir, en el siglo XVIII, se inventó la máquina de hilar, de hacer hilos para hacer tela. En 1768 se inventó la máquina de vapor. En 1801, ya en el siglo XIX, se inventó la pila eléctrica. En 1802 surgió la iluminación de gas. En 1803 se inventó la locomotora de vapor. En 1814 se inventó el ferrocarril. En el 1866 la dinamita. En el 1876 el teléfono. En 1876 también el frigorífico. En 1877 el fonógrafo. En 1881 la lámpara eléctrica de Edison. En el año 1895 se inventaron los cinematógrafos, la radio y los rayos. En 1897 la telegrafía sin hilo. Todos estos inventos en un periodo de tiempo relativamente breve, relativamente corto, impactaron la sociedad. Ya aquí no se trataba de sembrar yucas, ni sembrar semillas de mango, o cepas de plátano, o granitos de café o cacao. Aquí estamos hablando de un estadio de desarrollo superior, diferenciado del desarrollo de la sociedad agraria o agrarista. ¿Cómo se llama esa sociedad? La sociedad industrial.
las industrias necesitaban mano de obra calificada, necesitaban trabajadores que pudieran entender el manual del fabricante de la máquina, que pudieran recibir instrucciones. Entonces surge la escuela como la agencia de que dispone la sociedad para dar respuesta a las necesidades de la industria. Ustedes no ven que la escuela donde ustedes estudiaron, en la que yo estudié, en la que ustedes trabajan, ustedes no ven que se parece a una industria. Una sola máquina produce muchas camisas. Una sola máquina produce, ¿cómo se llama una cosa? Que le ponen mucha carne, creo que tiene también harina, salchichón, ¿verdad? Una sola máquina produce muchos embustidos. Y un solo profesor enseña a muchos alumnos. Su escuela, mi escuela, es la escuela de la sociedad industrial. La escuela tal como la conocemos es joven, es joven. Surgió en el siglo XIX y ahí entonces es donde entra mi investigación y entra mi crítica. ¿Ustedes creen que con una escuela del siglo XIX, profesores formados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI, ustedes creen que podemos salir a camino? Y señores, ese es mi planteamiento y ese es el problema que yo trato en el libro. Cómo, si la sociedad cambió, cómo nosotros pretendemos que la escuela va a ser de calidad haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo se tienen que los mismos resultados. Nosotros queremos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿Eso es posible? No. Entonces ustedes son cómplices conmigo, ¿verdad? Si ustedes dicen que no, entonces vamos a ver cómo entre todos entendemos y resolvemos este problema. En los últimos 50 años, en América Latina, ha habido reformas educativas en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay, en Brasil, en El Salvador y hasta en la República Dominicana. De esas reformas de los últimos 50 años, ¿qué es lo que le ha quedado a los países? Ustedes saben, las deudas. Las reformas educativas en ningún país han resuelto el problema de la calidad de la educación. Es más, cuando se hacen los estudios internacionales, ni un solo país de América Latina califica. ¿Cómo? Ni Chile, ni Chile. Ni México, ni México. Ni Brasil, ni Brasil. Ni Argentina, ni Argentina. No hay un solo país de América Latina que figure en el ranking mundial de los sistemas educativos de calidad. Hasta Estados Unidos, que es malísimo, es mejor que nosotros. Y ese es el problema. Nosotros queremos poner remiendos. Y eso han sido las reformas. Remiendos.
si el modelo de la sociedad industrial se agotó, no importa lo que tú hagas, tú vas a hacer remiendos, pero ese modelo no va a resolver el problema de la educación y de la calidad. A partir del Plan Decenal de Educación 1992-2002, nosotros ampliamos la cobertura, nosotros mejoramos la equidad, pero la calidad es peor que antes. ¿Cómo? Sí. Hace varios años, 20, 30 años, los estudiantes de la República Dominicana salían mejor parados que los estudiantes de Guatemala, que los estudiantes de El Salvador, que los estudiantes de Panamá, que los estudiantes de Honduras. Pero en los últimos estudios comparativos que se han hecho, nosotros quedamos en primer lugar, de abajo para arriba, de atrás para adelante. No competimos con nadie, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y a pesar de toda la inversión que se ha hecho. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que el modelo se agotó y nosotros queremos remendar el modelo, pero ¿cómo es que dice Balbuena? Donde no se puede, cuando no se puede, no se puede. Y eso es lo que le pasa a nuestro modelo educativo. La pregunta es, ¿deberíamos seguir haciendo todo lo que hacemos simplemente para estar cansados? Usted hace esfuerzos serios, yo hago esfuerzos serios. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Y cómo es la cosa? Con tantos esfuerzos serios y no pasa nada. Ahora mismo, el gobierno dominicano tiene en plan construir 29,000 aulas. Quiere decir, multiplicar por 2 las aulas existentes, la que se ha construido desde el principio de nuestra educación hasta hoy. ¿Y por qué? Porque la deuda, el déficit, es de una envergadura tal que tenemos que tomar decisiones heroicas. Y decimos, bueno, pues ahora tenemos el 4% y ya lo vamos a resolver. México tiene el 6% del Producto Interno Bruto y es una educación de las más malas de América Latina. Estados Unidos invierte como el 7% y escuelas que sirvan en Estados Unidos nada más hay como 5. Entonces, tú puedes meter todo el dinero que meta. El dinero solo no resuelve. Tiene que acompañarlo de algo más. Pero ese algo, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque todas las fórmulas que hemos aplicado hasta ahora han sido fórmulas fallidas. Fórmulas fallidas. Yo tratando de encontrar respuesta, he ido a ver modelos, he ido a ver sistemas educativos, escuelas buenas en muchos lugares del mundo.
Sin embargo, yo encontré una investigación, un librito que escribió una antropóloga, no una pedagoga, una antropóloga norteamericana llamada Margaret Mead. Margaret Mead, estudiando su libro, estudiando su investigación, entonces yo encontré el camino, vi la luz que yo estaba buscando, porque parece ser la respuesta que yo necesitaba con toda la investigación que estaba haciendo. Margaret Mead, en su libro Cultura y Compromiso, estudia las distintas generaciones y cómo una generación se relaciona con la otra generación y cómo la generación sustituta recibe algún tipo de beneficio de la generación anterior. Y Margaret Mead encontró que una generación tenía como ideal el ideal de los viejos, el ideal de los abuelos. Todo el mundo quería ser como los mayores y todo el mundo aprendía de los mayores. Solo los mayores sabían, por tanto, era necesario seguir los pasos de los mayores, los pasos de los adultos. Y a esa relación, a esa sociedad, Margaret Mead la llamó posfigurativa o posfiguración. Los adultos figuran en forma posterior a ellos mismos. Por eso ella encontró que esa era una sociedad posfigurativa. Solo los adultos conocían, sabían, tenían la orientación del mejor camino. Y los niños y los jóvenes trataban de caminar de acuerdo a las pautas de los adultos. Posfiguración. Ella siguió estudiando y encontró que habían otras sociedades donde los niños y los jóvenes recibían de los adultos, pero ellos mismos también daban. Ellos aprendían de los adultos, pero también enseñaban, aprendían de ellos mismos, de su propia generación. Y ella llama a esa sociedad cofigurativa. Eran sociedades cofigurativas, sociedades horizontales, donde yo te doy y tú me das. Yo te enseño y tú me enseñas. Siguió estudiando y encontró una sociedad totalmente distinta, con unas relaciones totalmente diferentes a las relaciones de esas dos sociedades. Yo no sé si ustedes saben que a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 se inaugura un nuevo concepto en la sociedad mundial, en la sociedad universal. A partir de 1989 comienza a nacer unos niños distintos, unos niños diferentes a los que nacimos
antes de 1989. Los nacidos antes de 1989 estamos PM. Pasado meridiano. Yo tengo un teléfono aquí. He estudiado el manual como 15 veces. ¿Y saben todo lo que yo le saco a este teléfono? ¿Qué es? Hacer una llamada o recibir una llamada. Porque yo soy de teclas y de cuerdas. Y esto es cultura digital. Cultura digital. Si yo quiero saber algo del teléfono, tengo que preguntarle a mi nietecita, que no tiene que estudiar ningún manual, y ella sí sabe todo lo que se le puede sacar a este teléfono. ¿Por qué? Porque ella es nativa digital, mientras yo soy inmigrante digital. Los nacidos a partir de 1989 son los que constituyen una generación que se llama la generación Z. La generación Z. También a esos nacidos a partir de 1989 se les llama los Homo sapiens, con doble P y con Z. No el Homo sapiens que nosotros conocemos, sino un Homo sapiens con Z y con doble P. Es un sapien totalmente distinto al anterior. Si no lo creen, es muy fácil. Hagan un ejercicio. Pónganse delante del monitor de la computadora y hagan algo. ¿Qué hacemos nosotros, los nacidos antes de 1989? Lógicamente, ¿verdad? Vamos paso a paso. 1, 2, 3, 4. Los muchachos nacidos a partir de 1989 no tienen esa lógica. Ellos no van de que paso a paso. Ellos escanean el monitor completo y se quedan con lo que le da la gana, con lo que le interesa. Nosotros de payaso nos ponemos 1, 2, 3, 4 y duramos un paquetón de tiempo para entender algo, y ellos lo entienden de un solo tiro, porque tienen una lógica totalmente distinta a nuestra lógica. Dice el señor Bertré, es que ahora estos muchachos no leen, es que estos muchachos no atienden. Falso, Neido. Lo que pasa es que leen diferente a nosotros. Lo que pasa es que atienden diferente a nosotros. Cualquier muchacho de eso chatea con 10 amigos y no se equivoca. Y yo no soy capaz de chatear con 2. Porque me pongo a escribir disparate. Lo que le voy a decir a uno se lo digo al otro. Y estos muchachos no. Hablan con una persona que está en China, con otra que está en Francia, con una que está en Puerto Plata, con otra que está por allá, y van hablando y le prestan atención a todo el mundo. Pero la lógica de los PM es que hay que atenderlo. ¿Y por qué que hay que atenderte a ti? Porque yo soy el único que sé. Yo soy la máquina. Yo soy sociedad industrial. Sociedad industrial es una lógica que está pasada de moda, que no va para ningún lado. Esa lógica nuestra tiene que cambiar. Y si no cambia, vamos a trabajar para estar cansados.
el que quiere aprender algo, tiene que aprenderlo después que deja la universidad. Porque en la universidad no aprende nada. A pasar los exámenes. A pasar los exámenes. Si la arquitecta no se hace arquitecta después que se graduó, se fuñe. Oiga, ¿cuál es la lógica de los arquitectos? Vaya a un edificio. Ustedes no lo ven que el jardín está lleno de caminos. A los arquitectos, como los libros no le dicen que las pasarelas son en función del usuario, ellos hacen la pasarela por donde le da la gana, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente? Le hace un camino donde quiere hacerse. Y los arquitectos no son capaces de entender eso, porque esa no es la lógica. Digo, si yo hablo mentira, fíjense el lunes en cualquier edificio para que ustedes vean. Cada quien hace su propio camino. Bueno, lo que estoy planteando es que si la sociedad cambió, la escuela tiene que cambiar. Que si la escuela quiere tener éxito, tiene que tratar de transformarse, no de simple reforma, no reformarse, transformarse en un modelo educativo que responda a los requerimientos de la sociedad contemporánea. Si quieren les pongo 2 ejemplos, 3, muy breves. Vamos a traer aquí no, lo vamos a llevar al aeropuerto de las Américas, al mejor piloto de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a llevar allá y le vamos a decir, señor piloto, venga para que usted pilotee este avión. ¿Usted se monta en ese avión? No. El mejor piloto de la Segunda Guerra Mundial no tiene ni idea de cómo son los aviones de hoy, de cómo ha evolucionado la aeronáutica. Es más, un general, el mejor general, Churchill, cualquier general de esos famosos, tú lo mandas a la guerra y no tienen ni idea de cómo es que se dispara. Porque ahora se mandan cohetes dirigidos, son computadoras que dicen, cuando tú llegues allá, a 5 kilómetros, tú doblas un poquito a la izquierda y luego tú bajas, ¡pum!, y explota a 5 kilómetros para abajo. Eso no existía antes. Eso es nuevo totalmente. Así que las guerras se hacen en un plano, en un papelito. Son unos comandos que se dan y unas fórmulas que se aplican. No hay que ir allá. No hay que ir allá. Muy bien. Dijeron que no se monta en el avión. Le voy a poner entonces otra que quizás esa sí le guste. Vamos a buscar. Vamos a ir a la Plaza de la Salud. Vamos a ir a Sedimat. Y vamos a buscar el mejor cirujano de los años 60. Y lo vamos a llevar a usted allá al quirófano para que ese cirujano lo opere a usted. ¿Usted se deja operar? No. Ese cirujano no tiene ni idea de lo que es un láser. De que no, que yo me voy a operar con rayo láser. Ese cirujano ni idea tiene de lo que es un rayo láser. Ok, hasta ahí están de acuerdo conmigo. Vamos a ver la tercera. Yo voy a ir a la escuela. ¿Cómo se llama la escuela de aquí? La Escondida, Escondido. Muy bien. Vamos a ir a la escuela. Yo voy a ir con doña Tete. Voy a pedirle al profesor Porfirio
que nos haga el favor de permitirnos ir a la escuela El Escondido. Y yo voy con doña Tete. ¿Sabe quién fue doña Tete? Fue la que me alfabetizó a mí. La profesora mía de primero y segundo. Pero cambiemos a doña Tete. En Baní había también una o dos profesoras famosas, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a buscar esa profesora y vamos a traer a la escuela. Cuando ella llegue a la escuela, ¿puede o no puede dar una clase a esos niños? Totalmente. ¿Por qué? Porque la escuela no ha cambiado. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Algunos dicen, no, espérese, profesor. Mire la tecnología. Igualito que la pizarra, mírenlo. Eso no es tecnología. Eso es usar la tecnología como si fuera una pizarra, que ahora no escribo con tiza, sino que lo escribo antes en la computadora. Eso es tecnología, eso no es tecnología. ¿Dónde está el método que yo aplico aprovechando la tecnología para enseñar? No, esa es la pizarra, mírenla ahí, igualita que el pizarrón. Educación. Ha ejercido la docencia en educación primaria, secundaria y educación superior a nivel de grado y posgrado. Y ha ejercido como director de investigaciones, decano de humanidades y vicerrector universitario. Ha sido director de centros educativos, director distrital de educación, director general de educación media y consultor para la transformación curricular, coordinador de los estudios preliminares y gerente de proyecto multifase para la modernización de la educación media. Es el creador y responsable de los TV Centros y de los Centros de Excelencia de Educación Media, dos de las estrategias pedagógicas más promisorias
con que cuenta el sector público del sistema educativo dominicano. Desde el año 1975 ha representado al Ministerio de Educación en diversos eventos y participado en numerosas experiencias educativas en Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, España, Francia, Panamá, Surinam, Honduras, Nicaragua, entre otros. Ha publicado 15 libros. Su obra, Entre la Manigua y el Plantel, obtuvo el segundo premio del Concurso Nacional de Ensayos de la Fundación Consuelo Pepín en el año 1986 y el premio de la Feria Nacional del Libro en el año 1993. El doctor Martínez ha participado como jurado de los Premios Nacionales de Literatura y en el renglón de literatura infantil ha sido columnista y articulista de periódicos y editor de libros de texto. Ediciones CP incluyó 7 de sus cuentos para niños recientemente en su colección La Casa de los Cuentos, y ha publicado su último libro, Una aproximación a la educación prefigurativa, la escuela que aprende. Moderador titulada La escuela que aprende. Y para ello, pues, contamos con la presencia del viceministro y director de la Escuela de Directores, el doctor Adalberto Martínez. Además nos acompañan el rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, recinto Baní, el licenciado Gregorio Beltré. Acompañando al doctor Martínez, el licenciado Roberto Cordero. Y contamos con la grata presencia de la directora de este Centro Cultural Perelló, la arquitecta Julia Castillo, a quien le agradecemos de manera significativa que nos haya cedido este espacio para esta conferencia. Queridos colegas, directores, profesores, estudiantes, también personas de la comunidad de la prensa y técnicos y técnicas docentes del Distrito Educativo, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este evento. Lo dejamos entonces con nuestro moderador. Como forma del seguimiento a este programa que tenemos en esta tarde, vamos a recibir a quien tiene la responsabilidad de las reseñas o semblanza. Vamos a recibir al licenciado Gregorio Beltré, rector de la Universidad UFED, Extensión o Recinto Baní. Muy buenas tardes a los distinguidos directores y directoras que nos acompañan en esta tarde aquí en este Centro Cultural Perelló, a las autoridades que nos facilitaron el espacio para poder hacer la conferencia. Ya el director del distrito me dio los saludos de protocolo y yo tengo el orgullo de presentar a un gran hombre, a un gran profesional, a Jorge Adalberto Martínez, quien es doctor en Filosofía y Lenguaje. Posee un posgrado en Procesos, Reformas y Políticas Sociales y 2 maestrías, una en Ciencia Política y otra en Planificación y Administración de la Educación, el cual resume su pensamiento pedagógico, sus artículos científicos, están publicados en el libro Ciencia e Investigación de la Sociedad Actual y la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. El doctor Martínez actualmente es viceministro de Educación, encargado de la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control, director ejecutivo de la Escuela de Directores y miembro del Consejo Nacional de Educación. Yo agregaría que es un excelente ser humano, un gran profesional. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Jorge Adalberto Martínez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Beltré. Quiero agradecer a la dirección del Centro Cultural por la acogida que nos ha ofrecido al
a la dirección del distrito educativo y a las autoridades de la universidad, pero sobre todo gracias a ustedes que en esta tarde han sacado tiempo para que podamos estar aquí y compartir algunas de nuestras ideas. Voy a tratar de plantear, digamos, una síntesis muy apretada de lo que es el contenido del libro y, bueno, abrigo la esperanza de que si al final ustedes tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario, entonces poder dedicar tiempo para eso, entendiendo que esa sería la parte más importante. Así que gracias a cada uno de ustedes por venir. Para darle gracias a Dios, a quien debemos siempre invocar en unos momentos como estos, en la que necesitamos la dirección de Él. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido estar aquí reunidos para darte gracias y dirígenos en todo lo que vamos a hacer en esta hermosa tarde. Bendice a cada uno de nosotros, de manera especial al doctor Jorge Adalberto Martínez, quien es el autor del libro que tú le va a permitir la puesta en circulación de esta tarde, de manera que nos bendiga y nos dirija. En el nombre de Jesús. Gracias. Y a todos ustedes pueden sentarse. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos en este hermoso lugar. A doña Julia, al Grupo Perelló, José Canalizador, a todos ustedes por estar aquí en esta tarde. En la puesta en circulación del libro La Escuela que Aprende, de la autoría del doctor Jorge Adalberto Martínez. Dámosle la bienvenida a cada uno de ustedes y esta vez de manera significativa a este gran evento. Vamos a tener la palabra de bienvenida a cargo del director del distrito 0304, licenciado Porfirio Pérez. Si ustedes requieren, vamos a recibirlo con el aplauso merecido. Muy buenas tardes a todos y todas. La Universidad Federico Enríquez y Carvajal y el Distrito Educativo 0304 de esta provincia Peravia han tenido el honor de invitarle a la conferencia, como decía y hacernos el honor de poder compartirles algunas de nuestras ideas. Yo estoy muy interesado en plantear algunas ideas que puedan resultar de utilidad para ustedes. No se trata de decir algunas cosas buenas o bonitas, nada más. Se trata de que las ideas claves a ustedes les sirvan para hacer algo con ellas. Que ustedes puedan de alguna manera enriquecer su propio pensamiento, sus propias elaboraciones y sobre todo ensanchar y mejorar, si es posible, la visión que tienen del mundo, la visión que tienen de la sociedad. Cuando
planteo el tema de la educación, quisiera que no nos quedemos en la educación pura, porque la educación pura no se da. Es más, yo estoy convencido, y no solo yo, muchísimos otros investigadores están convencidos de que los problemas principales y más importantes en materia de educación, las principales cuestiones que afectan a la escuela no son problemas pedagógicos, son problemas sociales y son problemas económicos. Si es así, entonces, sería un vano empeño plantear